diapositiva nos dice que los planos arquitectónicos son aquellas que nos permiten visualizar cómo va a ser por dentro y por fuera la vivienda o edificio. Claro, eso sí, también los planos arquitectónicos nos va a facilitar sobre todo las medidas, cómo es que se va a distribuir tanto las columnas, tanto los muros, todos esos pequeños detalles para que la edificación sea la más correcta posible. La siguiente, compañero. Plano de arquitectura usando el programa AutoCAD. La cuarta, compañero, por favor. En el plano, ¿qué es el AutoCAD? El AutoCAD es una herramienta muy útil para nosotros, los que ejercemos, tanto sea cualquiera de las ingenierías, en este caso nosotros, que es la ingeniería civil, que nos ayuda a hacer los planos, ¿no? Es una herramienta sencilla, rápida, es también muy ágil, nos da los resultados muy concretos, sobre todo, ¿no? Nos va a dar una vista total del proyecto que estamos realizando, ¿no? Claro, también tiene mucho, es más precisa que hacerle de repente un plano a mano, ¿no? En este caso, vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para poder realizar un plano correcto en el programa AutoCAD. Paso a dar a la siguiente diapositiva para mi siguiente compañero. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, compañero, buenas tardes. A mí me toca exponer sobre croquis y medidas y espacio, ¿no? Para empezar, todos me preguntaban qué es una croquis, ¿no? Un croquis es un boceto de un diseño, un dibujo simplificado, que se realiza con herramientas artísticas, ¿no? O también puede ser un lápiz o lapicero, ahí como vemos en la imagen, ¿no? ¿Qué finalidad o para qué nos sirve un croquis, no? La finalidad es plasmar las primeras ideas de un diseño final, ¿no? Básicamente nos sirve de guía para nuestro diseño. Tenemos varios tipos de croquis, ¿no? Se pueden clasificar según su uso, ya dependiendo del trabajo que vamos a realizar, ¿no? Podemos usar en un trabajo topográficos o de ideación, ¿no? Que prácticamente va netamente a nuestra carrera, ¿no? De ahí también tenemos características básicas del croquis, ¿no? Que nos dice que el croquis está hecho a mano alzada, ¿no? Es una característica. Creo que es la característica más común que hay, ¿no? También que está hecho propio. También puede ser lineal, debe ser limpio, debe respetar las proporciones reales, o sea, las medidas y las ubicaciones, ¿no? Siguiente, compañero. Ah, no, atrás, compañero, disculpe. Y de ahí también nos dice que tenemos que tomar en cuenta las medidas externas, internas exactas, ¿no? Ya podría ser también sobre las ubicaciones de las puertas, las medidas internas de los muros de separación, las medidas de los muros, de los techos que van de las columnas altas techadas, ¿no? Y de las columnas sin techar. Siguiente, compañero. Ya, acá el siguiente proceso es llevarlo, el croquis, a lo que es el programa AutoCAD, ¿no? Ya en el programa, que el primer paso será dibujar la fachada exterior usando las medidas generales, ¿no? Como dice. En las clases siguientes que hemos estado llevando, prácticamente todos hemos podido realizar el primer paso, ¿no? Para poder realizar nuestro plano en AutoCAD, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos? Comenzábamos con los muros altos techados, ¿no? ¿Cómo realizamos eso? Utilizando, pues, la herramienta de línea. Tenemos que tener activado el comando, Orthomed para poder, llevar las líneas, para que puedan ser líneas, precisas, ¿no? Y después utilizamos el comando Offset, que nos servía para poder medir, ya sea izquierda, derecha, horizontal o vertical, de la medida que vamos a distribuir, ¿no? Y después bueno, copiar también para poder subir las columnas, ¿no? Ya sea de 0.15
centímetros sobre 0,25, ¿no? Como estamos viendo en las clases. Y después la herramienta trim, que nos sirve para recortar, ya sea separaciones de ventanas, puertas y el comando extender. Ya, muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edison Cristóbal Rojas. Continuando con la exposición, me tocó el tema de puertas. Bueno, como mi compañero dijo, primero se hace el bosquejo, ya se tiene planteado en el AutoCAD, dibujado los muros, y ahora nos toca hacer lo que son las puertas. Primero, en los extremos de cada hueco, trazamos un rectángulo de 40 a 45 milímetros y que nos sirve como guía o como marco de la puerta. Tomando como punto medio la esquina donde estarán las bisagras de la puerta, trazamos una circunferencia, teniendo como radio las distancias entre ambos rectángulos dibujados. Como se puede apreciar en la imagen, en la colocación ahí se ve la colocación del círculo que está uniendo los dos puntos, ¿no? Luego de eso, trazamos una línea desde el punto centro hasta el extremo del círculo, teniendo en cuenta la dirección de apertura de la puerta, para dónde se va a abrir la puerta, ¿no? Y luego de eso, utilizamos la herramienta desfase, trazamos un paralelo que indique el grosor o tipo de puerta que se va a utilizar en este diseño, o el diseño que estamos planteando, ¿no? Luego, con la herramienta trim, recortamos los bordes o lo excedente, ya lo borramos y, y nos queda dibujado la puerta, como se muestra en la imagen. Ya están las puertas ahí, en los ambientes. También se puede utilizar como bloques y su uso es más frecuente porque nos permite ya estandarizar las puertas en los planos. Sin más, doy paso a mi compañero que nos hablará el tema de ventanas y cotas. Buenas tardes, compañeros. Así como mi compañero lo acaba de detallar, las ventanas cumplen casi la misma función de las puertas, ¿no? Pero en este caso, la función principal de una ventana es de ventilar y proveer iluminación natural, ¿no? Aislando también todo lo que es el ruido y las condiciones climáticas externas, ¿no? En este caso, las ventanas deben tener una muy buena ubicación porque deben estar siempre entre dos muros y deben ser trabajados en un plano siempre en los muros bajos, ¿no? Al momento de hacer el diseño. Estas siempre se colocan de forma central entre esos dos muros. Estas están representadas por una línea que hace la continuación de muro a muro, como lo detalla en la imagen, ¿no? Que están conectadas de muro a muro en la parte lateral externa y en la parte lateral interna de dichos muros. Y en la parte central de las dos líneas, ¿no? Va representado por dos líneas, que es la función del vidrio en este caso, ¿no? Normalmente, en estas funciones, perdón, disculpe, para poder hacer el diseño de las ventanas entre los muros, ¿no? Se utiliza el comando de fase, lo cual permite tener una línea en correcta dirección con los dos muros, ¿no? Y que estén bien centradas y bien ubicadas. En este caso, los diferentes tipos de ventanas que podemos encontrar son simples o las fijas, que van encima de los muros, y si es que van directamente hacia digamos, el piso, se les llaman ventanales, ¿no? Tenemos los tipos de ventanas que son fijos, son
las que van empotradas en el muro, las batientes, las corredizas y las que obviamente tienen, en este caso, las bisagras, ¿no? En cuanto a los grosores de las lunas utilizadas en las viviendas, con detalles, normalmente se utilizan de 3 a 5 milímetros para las viviendas, y en las edificaciones más grandes de 8 a 10 milímetros respectivamente. En cuanto al grosor de los marcos, se utilizan de 3 a 5 centímetros en las viviendas y de 7 a 10 centímetros en las edificaciones más grandes. Luego nos habla de las cotas, ¿no? Las cotas son los indicadores de las medidas que tiene un elemento, un objeto en un plano. Estas se encargan de definir ya sea el largo, el ancho, lo vertical, lo horizontal, lo diagonal o las alturas de dicho objeto. Está representado por un número que indica la cantidad de centímetros o metros, en este caso, ¿no? Y una línea que marca los límites, de dónde hasta dónde se están midiendo. Al final de la línea está representada también por una flecha que indica dónde finaliza, en este caso, la cota, ¿no? Así está representada. Los tipos de cotas básicos que nosotros utilizamos o que hemos estado viendo en las clases son las cotas lineales, las radiales, angulares, por coordenadas y de longitud de arco, las que normalmente se utilizan. Ahora, la acotación. La acotación es la función que hacen las cotas, ¿no? Es el proceso de arrojar en el plano, mediante las líneas, cifras, signos o símbolos, las medidas, en este caso, de los objetos que se están marcando. Necesariamente tiene que estar ya sobre un dibujo establecido o en este caso hecho, pues, ¿no? Y sigue también una serie de reglas y normas, ¿no? Los tipos de acotaciones, en este caso, se miden, pues, acotaciones en serie, son las acotaciones en paralelo, las acotaciones combinadas, las acotaciones progresivas, y bueno, estas a su vez también se pueden medir en dos grupos, ¿no? Las cotas se representan en las medidas externas, ¿no? Y también las cotas se representan en las medidas internas, incluyendo el grosor de los muros, ¿no? A continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Complementando todo ya lo comentado por mis compañeros, me queda decir que los planos arquitectónicos es una representación gráfica y detallada de un proyecto, donde los constructores lo usan para desarrollar su trabajo. Igualmente ayudan a entender mejor el diseño, ya que en el plano aparecen todos los detalles de la construcción, de desarrollar el maestro o el constructor. Y para el maestro es muy importante los planos de construcción, ya que ahí detalla las medidas de todo el espacio, la distribución que hay en el plano, y así pueda adquirir los sanitarios o todos los complementos de la construcción que necesite el constructor. Además, también nos va a poder dar luces sobre los costos y presupuesto de la obra y el tiempo en que va a durar su construcción, para que ya no tengan problema en cumplir los plazos a desarrollar. Es importante saber que estos planos, sin ninguna firma, o son con la firma de un arquitecto, un ingeniero civil colegiado, y antes de tiene que pasar por el municipio para su aprobación respectiva. Ya complementa con el plano de estructura, plano de instalaciones sanitarias, plano de instalaciones eléctricas. En el tema del AutoCAD es un programa que usa la mayoría de los diseñadores y proyectistas, ya que es un programa sencillo,
ágil y rápido, ya que para utilizar otros programas, porque hay programas también en 3D, como el Revit, etcétera, yo creo que lo primordial es saber el AutoCAD, porque ya es la base para seguir con los otros programas. Bueno, para realizar el plano en AutoCAD, lo primero es un croquis, como ya habían comentado mis compañeros. eh, Ahí te expresa el diseño o el requerimiento del cliente, qué es lo que necesita, y ahí el aporte del arquitecto para su desarrollo. En el croquis también, bueno, lo que yo he visto es que hay que detallar también el ancho porque algunos croquis los ponen solamente en líneas y no especifican el ancho del muro, y ya no hay una medida real de las habitaciones. Eh, para empezar a realizar el plano en AutoCAD, eh, hay muchas maneras de dibujar. No todos dibujan de la misma manera, ¿no? Pero para tener un orden, se empieza con las capas. Te vas creando tus capas y vas poniendo todas las características de cada capa que vas a necesitar, sobre todo para la impresión. Eh, se- Generalmente se empieza con todos los muros, todas las divisiones, todos los muros, en el cual en el AutoCAD lo que más se utiliza es las líneas, el offset o el desfase, y cortar y alargar. Es lo que más se utiliza para hacer un plano. Una vez ya desarrollado todo el muro, las divisiones, todo, podemos ir colocando las puertas y ventanas con su capa respectiva. Las ventanas los podemos crear, o nosotros mismos podemos realizar un bloque por ventana. Las medidas de las ventanas no son iguales, pero ya con el tema de la escala ya podemos ir acoplando cada ventana a su medida respectiva. Y en el tema de las puertas, pues generalmente hay bloques. Hay bloques para la puerta, o también lo puedes uno realizar su propio bloque utilizando líneas o círculos, y ahí uno mismo crea sus puertas. Y como todas las puertas no son iguales, pues vamos a tener que utilizar el giro o espejo para poder dar dirección a las puertas. Una vez ya que tenemos todos los muros, colocados las puertas, ventanas, ya podemos ir instalando los bloques de mobiliario. Compañero, Esto lo podemos encontrar en la biblioteca del mismo AutoCAD, o conseguirlo externamente, unos juegos de bloques para poder instalarlo y realizar la escala respectiva. Una vez con los muros, puertas, ventanas y mobiliarios, ya podemos ir ingresando los textos para ir señalando cada ambiente, y ir sabiendo también el de piso terminado de cada habitación o de la casa. Y con eso ya tenemos casi todo avanzado el plano. Y al último ya el tema de las cotas, para ir viendo la medida, o para que el constructor tenga una fácil visión de todas las medidas del plano. Esto es en el tema de plano arquitectónico. Como dije antes, esto ya se complementa con los planos de estructura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y el plano de ubicación. Bueno, los dejo con mis compañeros. Gracias. buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El tema a tratar que me ha tocado es muebles y ambientes. Eh, para iniciar este tema de muebles y ambientes, comenzamos con la opción que tenemos en AutoCAD, que es la herramienta bloque, la cual se ubica en la pestaña de vistas.
Al seleccionar, ahí nos desglosa una cantidad de bloques determinados, los cuales podemos encajar según la escala en la que estamos trabajando. Esto igualmente se trabaja mediante capas, lo cual se diferencia mediante colores y podemos nombrar con sus respectivos nombres, ya sea a qué lugar está destinado cada bloque de muebles o el ambiente. Como por ejemplo, como visualizamos en la pantalla, tenemos el ambiente de dormitorio, donde está el bloque de la cama con los veladores. Después, si nos dirigimos a la parte lateral derecha, vamos a ver el área de cocina, donde vemos los muebles, donde vemos el mueble de cocina, el lavatorio, el refrigerador. Luego vamos también al área de comedor, sala, el cual vamos a ver y a visualizar el área del comedor, la sala de entretenimiento, de espera, también se podría decir, ese ambiente. Todos estos bloques se determinan según la escala a la cual nosotros estamos trabajando nuestro diseño arquitectónico. Igualmente visualizamos el área de los servicios higiénicos, en los cuales también se ubica el inodoro, el lavatorio con su respectivo nombre. Todos estos nombres son para identificar las determinadas áreas y el cliente al cual estemos ofreciendo o enseñando el diseño que ha pedido se ubique, sea más fácil de ubicar según el pedido que ha hecho, según su proyecto en el cual él quiere visualizar cómo están organizados sus diferentes ambientes en la edificación, se podría decir, de su casa, de su empresa o de cualquier edificación en el cual el cliente pida. Para esto sirven los nombres y los bloques, más que todo es para una mejor animación de los ambientes y una mejor distribución y visualización del plano arquitectónico. Con esto culmino el tema de muebles y ambientes y doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Para esta ocasión, el segundo tema es lo que es planos de cortes y elevaciones. Y en la primera parte hemos trabajado lo que es el plano arquitectónico y sus componentes, ¿no? Que ya lo explicaron mis compañeros. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, como una pequeña introducción, ¿qué vienen a ser estos planos de cortes, planos de elevaciones, ¿no? ¿O en qué se diferencian? Bien. Pues como sabemos, en estos planos de elevaciones y de fachadas, en dichos planos no se va a lograr ver los detalles, ¿no?, que tiene el diseño. Entonces, para lo cual se va a tener que realizar lo que son los planos de corte, ¿no?, los cuales nos van a permitir ver mejor los detalles de diseño, ya sea de un edificio, de una vivienda o de un objeto que nosotros queremos detallar en este caso, ¿no?, de acuerdo a los ambientes que están distribuidos. Siguiente diapositiva. Bien, entonces ahora vamos a ver primero lo que es el plano de cortes. En el plano de cortes, un pequeño concepto. ¿Qué viene a ser este plano de cortes o también denominado lo que son planos de secciones? Bien, pues el plano de cortes o ya también denominado sección viene a ser aquel plano que nos va a representar en este caso la proyección de un edificio cortado en sentido vertical, para lo cual se va a realizar este corte en sentido vertical, pero va a existir dos tipos de plano de cortes, ¿no? Tanto lo que es longitudinal y lo que es transversal. También nos dice que este corte tiene que ser perpendicular al plano de planta. Pero ¿cuál viene a ser su finalidad de este plano de cortes? Bien, primero, tiene por objeto mostrar aquellos aspectos que no quedan suficientemente explicados o comprendidos, como los mencioné anteriormente, en los planos de fachadas o los planos de planta en este caso. Pero también nos menciona la teoría que estos planos de corte generalmente están realizados a escala 1:50.
Por otra parte, la finalidad también de este plano de cortes nos dice que para poder nosotros poder ver detalladamente lo que son sus diseños, en este caso, ¿no? De los planos, primero, se tiene que hacer lo que son los cortes, pero tiene que ser en dos sentidos, ¿no? Primero, lo que es el sentido longitudinal y otro va a ser en sentido transversal, que lo van a explicar más adelante, pero para lo cual también al finalizar este tema se va a tener que proyectar un plano de cortes que lo van a explicar y también lo que es el plano de elevaciones. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Yo, apellido Mamani Centeno, me llamo Eleazar, y me toca explicar acerca de qué es un corte longitudinal y un corte transversal. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, aquí tenemos un pequeño concepto sobre lo que es un corte longitudinal. Este tipo de cortes se dan sobre el plano en razón de su longitud, es decir, por el lado o lugar más largo de la pieza. Un corte longitudinal atraviesa todo lo largo de una vista o isométrico. De manera resumida, significaría que un corte longitudinal es el corte que se hace de modo paralelo a la parte más larga de la pieza, objeto o un edificio, como se ve en el ejemplo. Generalmente se hace de manera horizontal, partiendo desde la derecha hacia la izquierda. Siguiente diapositiva, compañero. Y en cambio, el corte transversal, que son tipos de corte que ocurren tomando en cuenta la parte, en este caso, la parte más ancha del objeto o figura. Y de esa manera se procede a realizar el corte transversal. Y de manera resumida significa que a diferencia del longitudinal, es más corto. Se realiza de manera perpendicular al mencionado, y por lo general se realiza de forma vertical, partiendo desde arriba hacia abajo. Le doy pase a mi compañero. Gracias compañeros. Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joyce Villacresta Fur. Bueno, continuando con la exposición, siguiendo a lo que nuestro compañero habló sobre el corte longitudinal y el corte transversal, tenemos que tener en cuenta durante esos cortes la valorización, ¿no? ¿Qué es la valorización en los cortes? El corte se deben valorizar los elementos cercanos y lejanos con líneas gruesas y delgadas, donde la estructura, como por ejemplo muros, losas, vigas o columnas, ¿no? Etcétera, siempre dice que van a ser más jerárquicas, o sea, van a ser más gruesos, ¿no? Van a usar grosores que se puedan diferenciar, ver en el dibujo, ¿no? Usualmente la jerarquía, ¿no?, ordenada desde lo más grueso a lo más delgado, es la siguiente. O sea, en las valorizaciones tenemos que ver que las partes estructurales, ¿no?, como dice ahí, los cimientos, sobrecimientos, muros, losas, vigas, etcétera, viene a ser la parte más gruesa, ¿no? Después, en orden descendente, los pilares, en caso que hubiese pilares. Después, los tabiques, que vienen a ser los muros no estructurales, ¿no?, que solamente son para hacer las divisiones internas, ¿no? Después, las puertas y ventanas, que son movibles, ¿no? Y el mobiliario, ¿no?, con los muebles, todo eso lo que se puede ver en el plano de la especialidad de arquitectura. Bueno, cabe recalcar que usualmente cuando se valorizan esto, cuando nosotros en el diseño podemos verlo, cuando estamos trabajando de repente en el AutoCAD, hay un código típico, ¿no?, que se encuentra cuando alguien está haciendo su plano y quiere valorizar, va al programa AutoCAD, ¿no?, y cuando va a imprimir en el estilo de plotter, ¿no?, o estilo de ploteado, una tabla. Los colores básicos, por ejemplo, está el rojo de color 1, el amarillo de color 2,
el verde el color 3, el cian el color 4, el azul el color 5 y el magenta el color 6, ¿no? Esos colores es un código clásico que se usa para los grosores. Ahí dice el grosor, ¿no? Pero cabe resaltar que algunos personalizan sus dibujos, ¿no? Bueno, la experiencia nos ha enseñado que algunos que diseñan le ponen su propio grosor a sus propias líneas, ¿no? Pero debemos saber estandarizar, ¿no? Y, por ejemplo, los muros lo ponen magenta, por decirlo, por el color 6, o el grosor 6, ¿no? Ahí se va viendo, ¿no? Y así en descenso, el azul el color 5, 4 el descenso, ¿no? Lo más delgado. Eso se debería manejar para estandarizar, ¿no? Pero como digo, cabe recalcar que algunos pueden tener su propio diseño de grosores, ¿no? Eso es en el estilo de ploteado. Bien, la siguiente diapositiva, compañera, compañero, listo. En la elevación principal, ¿no? Hace un momento hablamos del corte, ¿no? En el corte se tiene que diferenciar, ¿no? Y en la elevación principal, dice, es la representación plana de la fachada de un edificio, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que otros dicen el frontis, ver la vista frontal, ¿no? O también un lado de una máquina o de un objeto mediante una proyección geométrica ortogonal, o sea, las medidas tal como son, sin tener en cuenta la perspectiva, conservando todas sus proporciones, o sea, tal como las medidas originales. Es una de las representaciones principales del sistema, mire, del sistema diétrico. Dice que es una de las representaciones principales del sistema diétrico. El sistema diétrico es un método de representación geométrica de los elementos del espacio tridimensional sobre un plano. O sea, lo tridimensional se va a un plano, es decir, la reducción de las 3 dimensiones del espacio a 2 dimensiones del plano, ¿no? Utilizando una proyección ortogonal, ¿no? Los elementos de este sistema de representación, dos planos de proyección llamados el plano horizontal y el plano vertical, ¿no? Que se cortan ortogonalmente, ¿no? Ese es el sistema diétrico. Junto con la planta. También se emplea el alzado lateral, ¿no? o algunos dicen vista lateral, como un dibujo auxiliar, ¿no? Y se obtiene mediante una proyección paralela del elemento a representar, siendo esta perpendicular al plano de proyección. Entonces, resumiendo esto, hemos visto el corte, ¿no? El corte y la elevación principal. La elevación principal también se puede, algunos diseñadores lo personalizan. No solamente muestran la parte estructural, las líneas gruesas, sino que también la fachada. En la presentación a veces presentan colores, diferenciaciones. Son cosas de diseño, ¿no? Son prácticamente cosas de dibujo. Por ejemplo, cuando hay vidriados, le ponen colores, ¿no? Colores vidriados, azul o algunos colores, ¿no? Ya lo comienzan a diseñar, ¿no? Y se ve la ley. Pero cabe recalcar también que se tiene que acotar estas presentaciones, ¿no? Acotar la altura del piso al techo, el grosor de la losa aligerada, de la segunda planta, ¿no? En la elevación principal, ¿no? Para ver las alturas de los pisos, ¿no? Y también lo que viene en los cortes, ¿no? También los cortes. Y algo también para recalcar del corte, el compañero hablaba del corte longitudinal. Se recomienda cuando se hace un corte longitudinal, cortar por las escaleras. A veces podemos hacer un corte en planta, se va a ver que le ponen A, ¿no? Y acá está el corte, y lo pueden pasar por pasadizos, por un pasadizo, ¿no? Y lo ideal sería cortarlo por las escaleras para que se pueda ver el diseño, cómo sube la escalera y la altura, ¿no? Bueno, esas son algunas recomendaciones que se puede considerar, ¿no? Bueno, eso es todo. Continúa mi compañero. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, ingeniero, compañeros, buenas tardes con todos. Para ya finalizar con la exposición, a continuación voy a mostrar un plano donde vamos a observar los cortes longitudinales y transversales que ya se han explicado, ¿no? Bueno, el plano que tenemos es el siguiente, ¿no? Esta es la primera planta. Como se puede observar, es un plano que tiene sala, baño, comedor, cocina, patio,
y un garaje. Y en el segundo nivel tiene 3 dormitorios, dos servicios higiénicos y los pasadizos, ¿no? O bueno, los vías de circulación. Ya, para explicar el corte, el primer corte sería el corte transversal. En este caso tenemos, o se representa como un corte de A a A', ¿no? Y se ve que el corte a representar va a ser, o se va a ver de esta línea hacia la parte del comedor. Entonces, ya en el plano podemos observar bueno, como se puede, ¿no? Ver acá en esta parte derecha se observa la escalera. Entonces acá en el plano de cortes podemos observar claramente la escalera, ¿no? Cuánto es la altura de los contrapasos. La altura también de esta puerta que estaba acá al fondo acá, ¿no? Tipo, bueno, una mampara que lleva de acceso al patio. Y en el segundo nivel, igual, ¿no? Si podemos observar ya la altura de las puertas, en este caso, también se observa ya, ¿no? Por ejemplo, podemos observar tal vez en lo que es el servicio higiénico, ¿no? Hasta qué altura se va a enchapar o se va a poner la cerámica. Igual a qué altura está ubicado el lavadero. Bueno, también un corte del inodoro, ¿no? El siguiente corte que, bueno, el plano también tiene otro corte transversal. En este caso el corte CC o C', la cual ya corta en sentido contrario al corte A. Pero en este caso va a cortar al patio y a la cocina. Bueno, el corte CC elevado sería de esta manera, o se ve de esta manera, ¿no? Acá se observa el patio, la misma puerta que se observaba en el corte A, pero ya de otro punto de vista. La cocina, y en el segundo nivel, ¿no? A la altura de ventanas, y igual, ¿no? El techo. El corte longitudinal, en este caso, es el corte B, que también atraviesa todo lo que es el patio, el comedor, la sala, hasta el jardín, ¿no? En lo que es primera planta, y en lo que es segunda planta atraviesa el dormitorio 2, dormitorio 1, pasando por las puertas del dormitorio 2 y el dormitorio 1. El corte ya en elevación se ve de esta manera. Como se puede observar ya, es la parte del patio, la sala, el comedor, el jardín y los dos dormitorios que estaban ubicados en el segundo nivel, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los cortes. Y en cuanto a la fachada principal, igual, ¿no? Si la vivienda o cualquier edificación es de 2 plantas, en este caso, la fachada también debe dibujarse en 2 plantas. Si fuera de 3, igual, ¿no? En cortes, en fachada. En este caso podemos observar la puerta de acceso principal, que se observa acá, ¿no? Bueno, al costado del auto. Esta ventana pequeña, la ventana más grande que está de la sala, esto. Y en el segundo nivel del mismo modo, ¿no? Bueno, pues se puede observar, por ejemplo, el detalle de este techo, tal vez, ¿no? Que en planta no era tan observable. Bueno, en resumen sería eso el tema de cortes y elevaciones, ¿no? Bueno, en todo caso, como recomendación, los cortes ya sean transversales o longitudinales, para tener un criterio en dónde hacer el corte exactamente. Podría, bueno, tendría que ser en todo caso en donde exista mayores detalles para poder observarlo
con más precisión en lo que es alturas, ¿no? Por ejemplo, si por tema de acelerar el trabajo, tal vez podría hacer un corte donde solamente se observan muros y ventanas, tal vez no me sería de gran ayuda en cuanto ya se ejecuta el proyecto. Es por eso que la mayoría de los cortes pasan por escaleras, servicios higiénicos, o bueno, en todo caso donde existen mayores detalles, ¿no? Para poder tener más referencia de lo que es el plano.